para despejarnos la cabeza vamos a hablar primero del hotel y ya el resto podemos hablar del resto de cosas, ¿no? Sin problema. Es un tema que te va a perseguir a ti ya hasta el fin de tus días, ¿no? No creo, no creo, porque además es algo en lo que se hizo bastante hincapié, bastante énfasis por el tema de no vender el hotel en su momento, algo que nadie o poca gente se ha dado cuenta que era una situación heredada y además que era el cuento de la lechera, ¿no? Yo te hago una tribuna magnífica, que es magnífica, habría que discutir y habría que analizar si era en ese momento hacía falta o no, pero claro, decía, si tengo tantos locales, tantos metros, tengo un hotel dentro de esa tribuna, el cuento de la lechera y ya se venderá todo y después ya me sale a coste cero, ¿no? Ese era el eslogan, ¿no? El lema, que ni un euro de los gaditanos. Que no salía nada del bolsillo de los gaditanos y al final creo que el tiempo ha demostrado que es justo lo contrario, que todo lo que hacía el PP pues salía de todos los bolsillos, ¿no? Entonces es algo que ya es una situación que tenemos que solventar. En un principio nos marcamos el plazo de 1 año para poder vender por adjudicación directa y ahora pues volveremos a sacar el pliego para que se venda. Yo creo que ahora quizás es la pieza patrimonial más importante que tiene el ayuntamiento, ¿no? Y además no solo por el hecho de decir como una obsesión personal, ¿no? Como me han llegado a calificar el tema del asunto del hotel, ¿no? Sino simplemente porque no nos podemos permitir el lujo de tener una propiedad que valga 10 millones de euros. No por el hecho también de inyectar dinero en las arcas municipales, sino también porque va a crear empleo. Y eso es lo que ahora mismo necesitamos más, ¿no? Claro, pero fíjate que el hotel supuso de alguna manera una consecuencia indirecta tu reprobación por el Pleno, que no te parece afectar mucho, y has seguido, no notaste nada al día siguiente de ser reprobado. No, ni siquiera ese mismo día. Ni no, te creció el pelo, ni se me cayó más. Ni se te cayó más. No, absolutamente nada. ¿Dormiste igual esa noche? Nada. Dormí igual de mal, o sea que no hubo ningún tipo de síntoma ni de repercusión. Así que, y tampoco ha habido secuela. Sí es verdad que nos planteamos en su momento vender el hotel y seguimos planteando que es una buena inversión para la ciudad, por lo que supone en cuanto a lo que sería un establecimiento hotelero, que nos guste o no nos guste, o estemos o no estemos de acuerdo, hacen falta plazas hoteleras en la ciudad. Lo hemos sufrido recientemente cuando estaba la productora de Hollywood aquí en Cádiz y además coincidió con un congreso farmacéutico. Quiere decir que cuando empezamos a ver cuáles son las posibilidades para albergar a los que vinieron del Comité Sectorial de Desarrollo Económico de la UCI, tuvimos serie de dificultades para poder alojarlos en la ciudad. Y estamos hablando, bueno, que no era una temporada alta, ¿no? Entonces eso nos deja muy claro que Cádiz necesita más plazas hoteleras, independientemente del trabajo que podría dar a la gente de la ciudad, ¿no? Y también porque nos desprenderíamos de algo que está ahí, que no tiene ningún tipo de uso y que nos reportaría 10 millones de euros para invertir en la ciudad. ¿Y eso, David, es lo que provoca que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anule los presupuestos? La inclusión como partida de ingresos de la venta de ese hotel es lo que... O sea, fue un recurso del PP estimado por el TSJA, ¿no? Sí, pero también hay que diferenciar. El Partido Popular me consta que no estaba de acuerdo en que se recurriera el presupuesto. Eso fue otra cruzada más, en particular, del señor Fernández, y metió un recurso piñata. Él daba a ver si rompía la vasija de cerámica y al final rompió por el lado que todos conocemos, que el hotel no se vendió, eso lo sabíamos nosotros, y primero yo, que no se vendió, ¿no? Pero fíjate bien que al final lo que hicimos es que fuimos más que prudentes, muy cautos, y en las distintas prórrogas de presupuesto, de ese mismo presupuesto del año 2016, incluyendo, aun estando el proceso de adjudicación directa en vigor, ya eliminamos ese ingreso de 9,8 millones. O sea que aunque hubiese entrado ese dinero, ya hubiésemos tenido que destinar ese dinero a pagar deuda, que era lo que no queríamos, ¿no? Pero evidentemente ya hemos demostrado más que sobradamente cuáles son las formas de gestionar económica de este ayuntamiento. Y yo creo que a eso le duele porque comparativamente salen perdiendo y mucho, ¿no? En la sentencia del tribunal, bueno, pues es verdad que hubo unos ingresos no afectados que se incluyeron en el presupuesto, no entraron, pero también en la liquidación tiene que verse que no se gastaron. Con lo cual,
muy mal no lo hicimos, ¿no? En el fondo tengo la sensación, tú me corriges, de que tú no te llevas mal con Pepe Blas, ¿no? Últimamente peor. Últimamente peor. Porque yo os veo, los cruces dialécticos son hasta divertidos entre vosotros. Sí, date cuenta no son o por lo menos no son desagradables, como está la vida política, ¿no? Que es hasta cazo limpio, ¿no? Y que yo conozco a José Blas desde hace ya bastante tiempo, porque yo soy funcionario de la casa y yo he estado, entre comillas, a sus órdenes, he sido concejal de Hacienda, yo he estado en la parcela económica del ayuntamiento en los últimos 10 años. Entonces he coincidido de sus últimos años como concejal de Hacienda, 10 he estado a sus órdenes, ¿no? Entonces, quieras que no, he tenido una relación, no me llevaba mal personalmente con él. Es verdad que últimamente ha perdido un poco el norte político y creo que podría ser un buen político y hacer un buen trabajo para su partido, pero el hecho de que hayan prescindido de él en los últimos tiempos creo que le ha hecho, bueno, ametrallar a todo lo que se mueve, ¿no? Ametrallar jurídicamente y con recursos y con historias, ¿no? Entonces no está calibrando bien, ¿no?, cuál podrían ser sus últimos años, en sus últimos tiempos en la política, y creo que no ha sido del todo mala persona en cuanto a discernir la parte política de la persona. Su trato personal conmigo no ha sido malo, pero su trato político ha sido, digámoslo, desleal. Y luego, David, ¿cómo has llevado esa situación un poco extravagante de que no solo estabas reprobado, que en realidad incluso no significa nada, tú sabes, una decisión política del Pleno respetable como cualquier otra, como si uno se solidariza con el pueblo palestino, ¿me entiende? Pues tiene un nivel simbólico más que efectivo, pero en la práctica, cuando habéis tenido que negociar el equipo de gobierno el nuevo presupuesto, el PSOE impuso como condición que tú no participaras, pero luego me ha parecido verte que sí has hablado tú personalmente con Juanma Pérez Dorao, ¿no? ¿No es así? O sea, ¿pero sobre mi reprobación o sobre mi papel? No, sobre el presupuesto. O sea, sobre el nuevo presupuesto. Yo he hablado con todos, incluyendo con el PSOE también. Con el PSOE, de aspectos muy concretos. Es verdad que en las negociaciones directas ha habido más una carga política entre Fran González y el alcalde, y esa era una condición. Yo lo que no me quería convertir era una excusa, ¿no?, una justificación por parte del PSOE para no negociar un presupuesto que creemos que es vital. Ha habido un presupuesto anterior que, bueno, marcábamos unas líneas que creíamos que había que implementar en cuanto a inversiones en la ciudad, pero yo creo que este presupuesto es más importante incluso aún que el anterior. ¿Por qué? Porque hemos detenido la hemorragia financiera que tenía sujeta el ayuntamiento, y ahora es cuando marcamos de verdad unas líneas más maduras, incluso políticamente, después de tener 3 años de gobierno, y sabemos dónde están los problemas reales de la ciudad y sobre todo cómo acometerlo con la situación económica del ayuntamiento. Y yo he estado hablando del presupuesto cada vez que he podido con todos los portavoces. El PP ha tenido menos intención de hablar concretamente del presupuesto, pero no de este, sino también del anterior. Yo creo que se equivocan en la línea política de seguir pensando de que el que está gobernando es el enemigo a batir, y además enemigo a batir, a descabalgar. Esa es la sensación que hemos tenido desde el principio, y yo creo que le está pasando factura, ¿no? Yo creo que la oposición tiene que ser bastante más constructiva, bastante más leal, no al equipo de gobierno, sino a la ciudad, y plantear unas opciones que pueden ser incluso aprovechadas por el equipo de gobierno y decir, oye, mira, que sí, lo que me estás planteando tiene su sustancia y que podemos llevarlo adelante, y a mí me da igual eso de arrogarnos medallas, decir esto proviene del equipo de gobierno, ¿no? Si hay que decir que es una buena idea de la oposición, se dice y punto, ¿no? Aquí no hay nada de decir que yo sea mejor que tú mejor que yo, ¿no? También David piensa que de manera sorprendente, de manera inesperada, el PP pierde el poder en la ciudad de Cádiz, ¿no? Y encima lo pierde a manos de gente también inesperada. Así que había, o sea, yo creo que jamás en su vida pensaron que podían perder el poder, ¿no? Pero encima perderlo a manos vuestras era una sorpresa doble, ¿no? Y todavía están buscando, creo yo, ¿no? Es decir, buscando con todo el respeto. Es decir, tú como yo tenemos ahí amigos y bueno, es decir, que uno puede desearle lo mejor, ¿no? Y que acierten también, porque aciertan para la ciudad. Pero veo que están todavía buscando
quiénes y cómo llevar a cabo una política de derecha o de centro derecha en la ciudad, y yo creo que todavía es la desorientación de 20 años de Teófila, presidido pues por Romaní, Mercedes Colombo, Pepe Blas, Jorge Moreno, es decir, todo un grupo de gente que fueron los que determinaron la política del Partido Popular, bien, mal o regular, es decir, cada uno que la juzgue. Seguramente hay cosas que han pasado en la historia, como el soterramiento del Nuevo Puente, y otras que, como el doctorado, el Campari o el autobombo, seguramente pasarán a la infamia, ¿no? Pero que quiero decirte con eso que tengo la sensación de que el Partido Popular todavía no ha encontrado ni quién ni cómo jugar el papel político que le corresponde a la ciudad, ¿no? Yo creo que al PP le han venido o le han sobrevenido malas digestiones en serie. Primero, todavía no ha digerido de que ya no es el gobierno en la ciudad después de 20 años y todavía, bueno, está asumiendo, ¿no?, el papel que ahora mismo tiene que tener en la sociedad política, ¿no? Luego, tampoco ha asumido el escándalo en el que está envuelto su partido a nivel nacional. Quieras que no, es un apéndice en una localidad y le puede salpicar mayor o menor medida, pero está ahí. También todavía ha asumido, todavía estamos rendiendo cuenta, o esperando que rinda cuenta, Teófila Martínez con los famosos 30.000 euros en los papeles de Bárcenas. Y cuando todavía sigue en el proceso digestivo, aparece lo de los gastos de Aguas de Cádiz y Romaní. Yo entiendo que estén ahora muy desorientados, pero yo creo que deberían de tener alguien que le dijese en la sombra: debemos de resetearnos, debemos de reciclarnos y de empezar de cero. Por el bien democrático vamos a dejar de Torregorda hacia afuera, pero por el bien democrático del Partido Popular en la ciudad, y que pueda aportar algo democráticamente a la ciudad. Pero ahora mismo tú no puedes basar tu política solamente en la confrontación, en la judicialización de la política, el intentar que los plenos sean lo más trabados posible. Eso la gente al final lo ve, lo intuye, ya es que hay un descreimiento general en la política, y gran parte de culpa lo tienen actitudes como la del Partido Popular en los plenos que se ve cada viernes finales de mes, ¿no? Entonces ya la gente está un poco harta de que vengan escándalos que estén referenciados y relacionados con unas siglas políticas. Están hartos de que cada vez que haya una confrontación, tú has vivido los plenos, no es normal ni lógico que haya un rifirrafe, que haya crispación con un punto en particular de un pleno, y al final se alcen las manos y se alcen todas para votarlo por unanimidad. Eso la gente no lo comprende nadie, no lo puede comprender nadie, que todo el mundo se arríe políticamente y luego, a la hora de la verdad, todo el mundo de acuerdo. Eso no tiene sentido ninguno. Entonces, actitudes y comportamientos como ese van restando, no van sumando. Y lo que debemos todos debemos de tener en cuenta que o empezamos a cambiar la forma de hacer política, o mucho nos tememos que vamos a salir perdiendo la ciudad en sí, y sobre todo la gente, que nos van a ver algo muy lejano, y sobre todo algo que no va a sumar ni va a darle ningún sentido positivo a la ciudad, ¿no? ¿Los presupuestos nuevos cuándo entran en vigor? ¿Ya han pues entrado? Todavía no. faltan días, estamos en publicación, hay que esperar que no haya alegaciones. Si no hay alegaciones, se aprueban automáticamente, y si hay alegaciones, pues tendremos que ver cuáles son el sentido de esas alegaciones, convocar de nuevo el pleno para poder responder a esas alegaciones, y en sentido negativo o positivo, pues darle esa respuesta. Y ya luego de convocarse el segundo pleno, si diese lugar, pues ya a gastar. ¿Y tú crees que con esos presupuestos va a haber ahí un punto de inflexión en la gestión del equipo de gobierno? Porque, claro, por la situación económica, la que tenía el ayuntamiento y la de España, más la regla de gasto de Montoro, claro, ha habido una caída de la inversión municipal extraordinaria, ¿no? Es decir, que apenas, claro, la ciudad lo que se ha visto que cositas pequeñas, ¿me entiende? Y a veces casi de urgencia, ¿no? Lo digo porque, claro, de aquí a un año hay elecciones y vosotros tendréis que presentar ante los ciudadanos el balance de lo que habéis hecho. Y entonces habrá una parte que es, bueno, hemos desmontado el tinglao del PP.
bien mal regular, se hablará de esa parte de desmontaje de ese tinglado, pero luego tendréis que explicar, oye, y nosotros hemos llevado a cabo un modelo de ciudad consistente en tal, tal y tal, ¿qué es esto? Y presentar algo concreto, ¿no? No sé si con estos presupuestos son una herramienta para eso o no va a dar tiempo a que los ciudadanos perciban un modelo de ciudad diferente. Date cuenta que cuando nosotros llegamos a junio del 2015 nos encontramos una deuda desorbitada y que estrangulaba a la ciudad, no a la arca municipal, sino a la ciudad. Nos encontramos con una manta muy corta, quiere decir que si te tapabas por aquí, te destapabas los pies. La manta tenía la extensión que tenía, y la manta tiene la extensión que tiene. O sea que deberíamos de empezar a pensar y marcar unas prioridades, bueno, económicas, para ver cómo podíamos afrontar el futuro más inmediato, ¿no? Nosotros no podíamos gastar, primero porque cuando nos planteamos esa situación y ponerlo sobre la mesa, ¿qué nos habíamos encontrado? Cuando todavía estábamos haciendo ese análisis, nos encontramos una carta de Montoro que decía, cuidado, que como no pongáis solución a esa situación heredada, que no lo ponían entre paréntesis, pero que lo decíamos nosotros, os vamos a embargar uno de los ingresos fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, que es la PIE. Si nosotros no remediábamos la situación que nos había dado el PP ahí envuelta en papel de regalo, pues venía uno del PP y nos decía, os voy a embargar la PIE, con lo cual quiere decir que no había pago de nómina y las situaciones más emergentes y más urgentes no podíamos afrontarlas. No solamente le demostramos que estábamos haciendo las cosas bien, sino que además nos felicitaron. Eso fue una situación muy anecdótica, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues desde entonces hemos reducido la deuda en un 40% de deuda consolidada desde 2015 para acá. Hemos pagado 40 millones a proveedores, 40 millones que se dice pronto. Si empezamos a decir que 37 millones hemos ido pagando a los bancos, más 40 millones que hemos, con mucho esfuerzo, pagado a los proveedores para que tengan la posibilidad de crear más empleo, de invertir en su empresa y sobre todo también seguir pagando impuestos en la ciudad, ¿cómo podíamos realizar también inversiones con un presupuesto que lo teníamos muy exiguo y muy limitado, ¿no? Y además con muchos focos y con muchas miras puestas en él? Eso era imposible. En los 3 primeros años es imposible. Tú no puedes pagar, tener una situación un poco más equilibrada presupuestariamente y a la vez estar pagando a proveedores, invirtiendo. Eso es imposible. Eso materialmente es imposible. Los 3 primeros años quedan ahí. Ahora, a mí, yo no quiero que me reconozcan por la calle como diciendo, ese era buen pagador. Yo no he venido a la política a ser buen pagador. Como tú decías antes, la gente quiere cosas tangibles, que puedan tocar, que puedan pisar, que puedan disfrutar. Y en este presupuesto hay pistas de lo que queremos realizar en la ciudad con un modelo de ciudad muy concreto, con un modelo de ciudad en el que sea más amable, que el peatón tenga un protagonismo dentro, por lo menos, de las principales arterias o principales zonas donde el peatón tiene que ser protagonista, donde tiene que haber, cuando el coche tenga que ser también protagonista, no puede ir dando botes por una zona muy determinada, como por ejemplo la carretera de Astillero. Tiene que haber una Plaza Sevilla que esté como nudo de comunicacional en cuanto a donde pueda estar focalizado lo que es el nudo de transporte. Y entonces se verá en ese presupuesto como efectivamente hemos marcado unas prioridades. No podíamos o no nos podemos permitir el lujo de tener un teatro PEMA, un teatro del parque, como también se está llamando, sin ningún tipo de uso y escombrado allí, un solar. El barrio del Mentidero, la ciudad, necesita que el teatro esté en funcionamiento y que esté en uso. Bueno, hay una serie de hitos dentro del presupuesto que se verá que efectivamente, bueno, hay un modelo de ciudad en el que creemos y además no solamente hemos vuelto quizá a épocas antiguas en el que se utilizaba la época del trueque a la hora de poder también hacer política o poder en ese caso pagar. Recientemente hemos asistido como se ha firmado en el convenio con la universidad para poder hacer ese trueque entre edificios. Creemos que hay un modelo de ciudad que también tiene que estar ceñido a ese cinturón universitario y nosotros a la vez recibimos la posibilidad de tener otro edificio que podamos contar a la hora de poder darle contenidos positivos, administrativos para cultura y además también con esa diferencia en cuantía económica tenemos la posibilidad de rematar o de terminar el Teatro del Parque. Yo creo que
Bueno, hay 5, 6, 7 hitos dentro de este presupuesto y además con un reto importante para finalizarlo antes de final de año, para rematarlo antes de final de año, para que la gente sepa que aquí no hemos llegado solamente a pagar las cuentas de otros, aquí hemos venido también a hacer política y a marcar unas prioridades que la gente verá que no es ni el autobombo, ni la propaganda, ni el mamotreto, sino que son completamente distintos, ¿no? Digo yo que además de, es cierto que heredáis una abultada deuda y además con el dogal impuesto por el Ministerio de Hacienda de impedir esa regla o de imponer esa regla de gasto, ¿no? Pero también recibís un trato específico para la ciudad de Cádiz que nadie pensaba que se podía conseguir y que en España reciben 3 o 4 ciudades, no sé si se reciben 20 millones de euros al año, ¿cuánto es que se recibe por el trato especial de la ciudad de Cádiz? Digo que, claro que como todo proceso institucional es una carrera de relevos que pasa de un partido a otro. Yo recuerdo cuando llegó Teófila Martínez, que hacía poco que se había segregado los SMAEs, se había agregado Aguas de Cádiz, se había privatizado la mitad eléctrica de Cádiz y estaba todo el día Pepe Blas y Teófila hablando de la herencia recibida. Yo creo que eso, visto con perspectiva, la vida institucional es un poco así, ¿no? Hay cosas positivas, negativas. La ciudad se endeudó, muchas veces el asunto no es tanto que te hayas endeudado, sino para qué te has endeudado, ¿no? O sea, si te has endeudado porque has hecho cosas que has resuelto problemas de los ciudadanos, pues bienvenida a la deuda, ¿no? Así que tampoco, yo a lo mejor no tengo ese espíritu de decir, hemos ahorrado. Bueno, lo que tú tienes que resolver problemas, no ahorrar, ¿no? Creo yo, no sé, igual yo me equivoco, ¿no? Yo creo que el PP tuvo una política completamente equivocada y nos endeudó y gastó por encima de nuestras posibilidades, no de las suyas, sino de las nuestras. Si el PP hubiese generado una deuda de 275 millones de euros en crear parques de vivienda, que hubiese tenido una ciudad más relacionada con todo lo que son las necesidades, de lo que la gente persigue, de lo que son los colectivos que están demandando, hubiese sido una ciudad que hubiese avanzado y no se hubiese priorizado en esos mamotretos, en esas pérgolas, en esa publicidad tan bárbara y tan salvaje de lo bien que lo hacían y demás, y lo que hacían era inocularnos poco a poco, durante 20 años, yo creo que sin ningún tipo de necesidad, porque si tú priorizas que esa inversión, esa deuda que pueda generar, la distribuya sobre la ciudad, yo no te podría ahora decir nada al Partido Popular. ¿Qué podría achacarle yo? Si nos hemos encontrado con zonas que estaban deprimidas, están reflotadas, hay gente que tiene sus necesidades básicas cubiertas y no podríamos achacarle nada en cuanto a gasto superfluo, ¿qué podríamos decirle nada? No podríamos decirle absolutamente nada, pero sí es verdad que analizando en qué consiste esos 275 millones, que ya no son tantos evidentemente, pues es verdad que ellos no tenían claro cuáles eran las prioridades que se tenían que marcar para la ciudad. Es verdad y es cierto lo que dices, que yo creo que en la época en la que deberíamos de dejarle entrever a la ciudadanía de dónde proviene esa deuda, ya va empezando a tenerla en el retrovisor, ¿no? Y que ahora, a partir de ahora, nos tenemos que marcar un presente y un futuro ligado a nosotros, en lo bueno y en lo malo. Si nos marcamos unas prioridades políticas a la hora de invertir cada euro de esta ciudad en darle una proyección a lo que la gente nos pide, lógicamente será buen resultado nuestro o mal resultado nuestro, ya la gente posteriormente lo juzgará, pero debíamos de hacer una radiografía de cómo nos hemos encontrado, quién generó esa situación. Yo creo que la gente ya lo tiene claro y a partir de ahora es que con este presupuesto va a ver cómo se marcan esas potencialidades dentro de los hitos que hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Y te vas a volver a presentar? No me digas, estoy a la disposición de mi partido. No. Digo que eso es lo que se lo he escuchado a Teófila. Bueno, a todo el mundo. Iba a decir Teófila, pero en realidad tanta gente. No te voy a decir eso porque yo creo que es una situación más personal. Yo sé que cuento con la confianza del partido. Entonces, yo ya lo he hablado. Lo que sí tengo claro que es la decisión más importante, que quien tenía que haber dicho que voy a dar el paso al frente ya lo ha dado, que es el principal bastión que tenemos dentro del proyecto político, que es el alcalde. Esa es la pregunta y la respuesta más importante, que ya está solventada. El resto, bueno, yo creo que es accesorio, ¿no? Y que la gente se podrá preguntar si sigue fulanito o fulanita, y yo creo que la respuesta
principal ya se ha dado, que el alcalde sigue, y que el resto, sigamos o no sigamos, estaremos ahí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño receso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del tema este del protocolo de patrimonio, ¿no? Cuando a ti entre el rosario de responsabilidades que tú tienes, lo que he leído en 17, 18, no sé... 18 creo, 17, 18, sí. Desde el principio, cuando vi lo de patrimonio, pensé que tenía que ver, como era Pepe Blas, que era Hacienda y Patrimonio, relativo al patrimonio municipal, es decir, a los bienes de propiedad municipal, que es del común de los ciudadanos en realidad. Entonces yo pensé que era eso. Luego he visto que tú has dado como un giro, no sé si porque estaba previsto desde el principio, por tu propia voluntad o por cubrir una necesidad o por todo, pero he visto que te has convertido también en el concejal del patrimonio, en el sentido de defender el patrimonio de la ciudad. El patrimonio de la ciudad, ya digo, no solo en sentido de la propiedad, sino de conseguir que edificios singulares, castillos, murallas, la preservación del patrimonio, es decir, aquello que es quizá el bien más importante, quitando a sus ciudadanos, claro, el bien más importante de la ciudad, que es su patrimonio, porque es una herramienta turística y por tanto económica, ¿no? Entonces, no sé si aquello era desde el principio la idea vuestra o es una necesidad que en el transcurso de la gestión habéis visto que hacía falta alguien dedicado a ese asunto, ¿no? El patrimonio estaba mal gestionado porque, como tú bien dices, lo que se era gestionar y que día a día se viese cuáles eran las propiedades, si se tenía que hacer algún tipo de actuación urgente, pero no hacia el patrimonio, sino hacia un local de alguna asociación de vecinos o hacia una nave. Yo creo que el patrimonio de la ciudad tiene que ser bastante más ambicioso, que la ciudad más antigua de Occidente, que han pasado por aquí infinitas culturas, las culturas más importantes de la historia de la humanidad, y que no haya tenido esa especial relevancia nadie que se haya podido acordar desde hace tantísimo tiempo que lleva la democracia en este ayuntamiento, nadie que haya querido impulsar que toda esa monumentalidad de todos esos conjuntos de fortificaciones, todo lo que son los vestigios de distintas culturas, y no se ponga en valor, yo creo que algo ha fallado, o alguien ha fallado, o algunos han fallado. Y yo creo que, primero porque es el área más amable de las que quizás llevo, ¿no? Porque hay otras áreas que son más feas, entre comillas, ¿no? Porque el área de los números son feos, el tema de personal, y más siendo funcionario, es más complicado, policía también tiene un área compleja, pero el área de patrimonio es un área muy amable. ¿Por qué? Porque es un solar, que no hay nada construido sobre el área de patrimonio, y poco a poco, con el personal escaso con el que contamos, pues vamos construyendo algo que la gente valora y además aplaude, ¿no? Porque el hecho de que tú le des la oportunidad a que la gente se sienta partícipe a la hora de defender el patrimonio, porque Cádiz es un museo natural, vayas por donde vayas te vas a encontrar algún tipo de monumento, de balcón, de placa que te indique que alguien ha pasado anteriormente por esta ciudad. Bueno, eso tenemos que ponerlo en valor. Primero, creernos, auditar también primero en qué estado se encuentra de conservación cada monumento, ¿no? Y luego que la gente sepa que eso que hay en un parque, esa estatua, ese resto romano, eso tiene que la gente cuidarlo y sentirlo suyo, de tal forma que el patrimonio de la ciudad es de los gaditanos y de las gaditanas, no del ayuntamiento, sino de aquel que lo ve, que lo sufre, que lo contempla, que lo admira, pero que además luego tienen que ser los mayores voceros a la hora de decir, cuando va a algún sitio, que el patrimonio que tiene Cádiz es el mejor que tiene la humanidad. Y eso es lo que tenemos que vender. No es normal que el Castillo del Morro en San Juan de Puerto Rico esté contemplado como patrimonio de la humanidad y es clavado a uno de los que tenemos aquí.
Y eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que Castillo de San Sebastián, Castillo de Santa Catalina, las Puertas de Tierra, el Teatro Romano, es que si empezamos a recorrer, y ya no solamente me ciño, el castillo de Puntales, la fortificación de Puntales, Segunda Guada, la batería de Segunda Guada, que no solamente están localizados dentro del centro histórico de la ciudad, sino que están dispersados, desperdigados a lo largo y ancho del territorio, y que debemos de cuidarlo y blindarlo de la mejor manera. Yo cuando voy al exterior siempre me llevo un pendrive con distintos vídeos y la gente alucina. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Quizá también como autocrítica, también en estos 3 años deberíamos de haber potenciado la imagen de la ciudad al exterior. Entonces yo siempre que voy pongo mi pendrive, y si estamos en una comida o algo, pongo mi pendrive para que la gente contemple qué es lo que alberga la ciudad de Cádiz. Y cuando piensan que Cádiz es referenciado como destino gastronómico, destino de playa, sí, pero si ustedes van del asfalto para adentro, verán que Cádiz es algo más que playa, que buen tiempo y gastronomía, y que eso ya es de por sí un atractivo para poder venir a esta ciudad y disfrutarla. Pero si a eso se le añade que albergamos y atesoramos 3.000 años de historia y la gente lo descubre, es que estamos desperdiciando algo que la gente debe de identificar con Cádiz. Hubo una campaña, o ha sido una campaña, en la cual queremos potenciar la imagen del patrimonio de la ciudad con un logo recientemente escogido. Se le va a dar refuerzo en todos los medios de comunicación para que identifiquen ese logo con el patrimonio de la ciudad. Estamos en contacto con la ciudad de Quito, que es el primer casco antiguo del planeta que está considerado como patrimonio de la humanidad. Ellos tienen su recorrido ya hecho y nos van a tutelar a la hora de poder ver cuáles son las pautas a seguir para que lleguemos a ser también considerados como patrimonio de la humanidad. Yo creo que esos son los hitos que nos podemos contemplar en el tiempo a medio plazo, y además también la ciudad de Córdoba, que como tú bien sabes, todo lo que son los patios cordobeses también están considerados como patrimonio de la humanidad, y en breve, en estos próximos días, vamos a ir a Córdoba para que ellos también nos empiecen a decir y a relatar cómo fue la cronología en el tiempo para que Córdoba esté considerada como esté considerada, ¿no? Con los pros y los contras, pero por lo menos para que tengamos una radiografía, ¿no?, muy concreta de lo que supone ser patrimonio de la humanidad. Yo creo que Cádiz está obligada a hacerlo, ¿no? De alguna manera hasta la fecha se entendía que la actividad relacionada con el patrimonio estaba vinculada al área de urbanismo. Se entendía así, ¿no? Yo recuerdo en la época de Vera Borja, en la época de Rafael Garófano, en la época de Vera Borja, me acuerdo incluso aquella campaña de Cádiz a toda vela, que terminó siendo Cádiz a 2 velas en los cuplés de carnaval, ¿no? Pero bueno, es decir, que siempre he pensado, y de hecho creía que la principal herramienta municipal para intervenir en el patrimonio era el Plan General de Ordenación Urbana, es decir, donde detalla en un catálogo hasta el último detalle, y al final vosotros habéis tenido que fabricaros un documento que llamáis protocolo, ¿cómo se llama? De actuación, que entonces ya no sé, claro, no sé, veo que hay una laguna o hay una disfunción, no sé, porque si está el PGO, bueno, pues hay que cumplir el PGO. Te voy a hacer una pregunta directa, a ver si igual esto no me lo vas a saber responder, pero dentro de unos días me llamas y me lo dices. ¿Cuántas denuncias pone la policía municipal por cosas que no sean tráfico? Es decir, un policía municipal va por la calle y dice, este tipo acaba de poner aluminio. En teoría tiene que coger el policía que tiene, el policía municipal, como bien sabes, no te lo tengo que explicar a ti, pero tiene la obligación también de vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Entonces, este tipo ha puesto aluminio, tendría que generar un boletín de denuncia que llegara hasta el área de urbanismo, urbanismo mandar un inspector, abrir un expediente sancionador, obligar al propietario en cuestión a que cambiara el aluminio porque está prohibido en el centro histórico.
esa cifra me imagino que no la sabes, te pillaba ahí. No, Vamos, no es maldad, ¿eh? No te he querido pillar de maldad. Sé que es muy complicado que lo sepas. Lo único que te conmino es a que dentro de unos días me digas el tanto X% se dedica a cosas que no sea tráfico. Yo te lo puedo contestar ahora, no con cifras, pero te contesto en el contexto de la pregunta, ¿no? Date cuenta que la policía local no solamente se dedica a regular o a sancionar materia de tráfico, es que ellos también tienen que sancionar y visualizar aquello que esté fuera de las ordenanzas municipales. Y eso va desde los guardias antiguos, cuando yo entré en el año 92, sancionaban hasta la ropa que estaba tendida fuera de horario o en las ventanas, o el serrín que estaba esparcido en el suelo de algún local del bache antiguo. Eso son vulneraciones de las ordenanzas municipales que la policía local también están obligados por ley a poder sancionar y sobre todo a poder vigilar, ¿no? Las sanciones de tráfico están ahí, las sanciones de seguridad ciudadana también están ahí, pero el área de urbanismo tiene un cuerpo de inspectores de urbanismo que están exclusivamente para eso, no solamente para vigilar que se lleve a cabo una buena normativa o un buen cumplimiento de la normativa urbanística en la ciudad, y entre ellos, por ejemplo, que se cambie un cierro, bueno, pues que se cambie un cierre con la mayor de las garantías y ateniéndose a lo que regula el ordenamiento municipal, lo que está regulado en ordenanza. Entonces me consta de que el cuerpo de inspectores de urbanismo hacen una muy buena labor en esta materia, pero sin embargo hemos hecho hincapié, y además hay un cuerpo específico dentro de la policía local, un área, un grupo que se llama Grupo Omega, y le estamos dando unos cursos específicos sobre patrimonio a la hora de poder detectar aquellas irregularidades dentro del patrimonio de la ciudad que ellos van a poner en conocimiento del área oportuna, con su oportuna sanción, ¿no? De tal forma que se van a estar especialmente vigilantes a la hora de, si hay un monumento que tiene una pintada en su basamento, pues ellos harán un informe. Evidentemente, si cogen al autor tendrán que sancionarlo, ¿no? Pero harán un informe para que se restañe lo antes posible esa incidencia, ¿no? Si hay una placa que está rota en cualquier punto de la ciudad, harán un informe y además con la máxima prioridad para que se acelere toda la gestión para que eso se solvente. Bueno, pues el área del Grupo Omega va a ser fundamental para que el área de patrimonio empiece a funcionar. De hecho, ya lo es. El área del Grupo Omega está en permanente contacto con el área de patrimonio para no solamente dar las novedades que hayan podido encontrar durante el turno anterior, sino que además, lo más importante, ¿qué podemos hacer? A mí eso me ha sorprendido muy gratamente, porque han venido con bastante ilusión, porque los que están ahora componiendo el Grupo Omega, la verdad es que han cogido con bastante ilusión y con bastante buena voluntad la nueva labor, el nuevo cometido que van a tener, además de los que ya ejercen, y la verdad es que el decir ¿qué puedo hacer más? A mí eso me satisface, ¿no? Y además conozco a los integrantes y son muy buenos profesionales. Eso, si además tenemos también en la transversalidad al área de urbanismo, también contamos con el área de cultura, también contamos con el área de comercio, también contamos con el área de medio ambiente, vemos que quizá quien pivota y quien vertebra todo lo que es el área de patrimonio va a haber una sinergia muy importante entre las distintas áreas, y eso va a hacer que por lo menos por parte municipal haya un cuidado muy importante en comparativamente a lo que ha habido anteriormente, ¿no? Es que estamos obligados a cuidar a nuestra ciudad y sobre todo a cuidar esta parte patrimonial que nos identifica y nos referencia, y además estamos comparativamente ganadores con otras ciudades del entorno, ¿no? Entonces, que a mí me pasa que yo voy, como bien sabes, yo soy vecino del casco antiguo, pero aparte de eso es que yo voy por las calles, voy andando y veo, aquí han usado aluminio, aquí han usado PVC, aquí han usado metacrilato, aquí han puesto un color verde limón, cuando el PGO dice que hay que utilizar los colores predominantes en la calle, expresamente, ¿no? O aquí, vamos, lindando con mi casa llega un tipo y pinta color caca de niño, con perdón de la expresión, pero es literal, ¿no? Y claro, y yo me tiré un mes mirando pinturas para la rehabilitación de mi casa, y como no llegábamos a un acuerdo los propietarios, digo, no, pues el de enfrente, predominante la calle, el de enfrente, pues había 13 colores en la calle. O sea, quiero decirte todo esto, aparte de
de ofrecerme como policía voluntario al grupo Mega, que tengo la sensación, David, de que, fíjate, yo me conformaría con que el ayuntamiento hiciera cumplir su propia normativa. No se generarán otras nuevas, sino la suya. Es decir, si se dice colores predominantes en la calle, no se permitan otros colores. Si se prohíben determinados materiales como metacrilato, PVC, aluminio, que inmediatamente que se abra se instruya un expediente y se obligue a su reposición, ¿no? Si se están haciendo obras irregulares en un lavadero que se está convirtiendo en un ático, inmediatamente se actúa en esa materia. Ese tipo de cosas que es cumplir la normativa que ya existe. Para mí es muy importante. Por esa misma idea con la que tú has asumido con ese entusiasmo este ámbito, que es lo más importante que la ciudad puede ofrecer, es su patrimonio. Sin perjuicio que se reconozcan títulos y honores que merece, ¿no? Pero que es lo más importante, ¿no? Y para eso hay que cuidarlo, ¿no? Sí, pero además lo que tú estás comentando ya se está haciendo. Se está haciendo. Cádiz tiene dos peculiaridades que la distinguen de otras ciudades, que es muy bonita y también muy pequeña. Y yo que llevo viviendo en la ciudad desde hace 25, ya quisiera yo hace 25 años vivir en la ciudad. Hace ya para 47 años, bueno, pues nos conocemos casi todo el mundo, o por lo menos la generación en la que yo siempre he ido tocando, o jugando a fútbol, o estudiando, o demás, quiere decir que después hemos ido creciendo juntos. Y no te puedes ni imaginar las de WhatsApp, las de Telegram, las de Messenger, que me llegan diciendo: no me dejan poner esto en la fachada, no me dejan abrir con estas características, no me dejan abrir con estas condiciones. Eso quiere decir, y te da a entender, que el área correspondiente funciona. Y si eso no fluye, es porque evidentemente hay unos parámetros que tú tienes que... A mí me pasa al revés, David, que yo voy por la calle y digo, ¿pero cómo han permitido esto? Si está a la vista de todo el mundo. Pues posiblemente... A lo mejor me tengo que coger y pasear contigo, ¿entiendes? Y un blog y decir, mira... Hay cosas, mira, pero a mí es verdad que mira, como cualquier viandante, cuando yo voy por la ciudad me sangran los ojos, ¿no? Y entonces hay veces que veo y me chirría, ¿no? Pero sí es cierto de que pasan los filtros pertinentes. No hay una apertura de un local, de un establecimiento, de un negocio que no pase por el área de urbanismo. Entonces ahí tienen que pasar unos filtros, tienen que aportar unos informes, un proyecto que se va a realizar, cómo va a estar la fachada, y a lo mejor han pasado 6, 7 meses que se empiezan a proponer, a negociar por parte del ayuntamiento y del propietario o el titular del establecimiento: yo quiero poner tal o cual fachada, hasta que al final se pone adecuándose a lo que legisla la legislación urbanística, ¿no? Ahora, que hay cosas que, como tú, como yo y como cualquiera, pueden ser un poco disonantes con el entorno, sí, que deberíamos de legislar o de cambiar esa normativa para que fuese lo más homogéneo dentro del casco antiguo, por lo menos, también, pero eso es algo que se tiene que ir progresivamente, se tiene que escuchar de distintas partes para por lo menos intentar cuidar el entorno, porque además, ahí tú haces el hincapié, todo lo que vaya a cuidar todas estas disonancias dentro de un casco antiguo nos va a ayudar en el futuro para que seamos considerados como una ciudad, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Otra manía mía, los anuncios en banderolas que se eliminaron. Tú sabes que el ser viejo y tener memoria es un problema al final. Entonces yo me acuerdo cuando el ayuntamiento de Carlos Díaz acuerda eliminar esos anuncios, que aquello era abrumador. Me acuerdo, aquello era tremendo, que eso, y si Cádiz se iba a hundir, iba a ser un desastre. Bueno, pues se eliminó y no pasó nada, al revés. La ciudad era más bonita porque se había quitado ese bosque de luminosos y de no sé cuánto que emergían de manera vertical de los paramentos de las casas, ¿no? Y ahora estoy viendo que otra vez están resurgiendo de inmobiliarias que lo ponen, de comercios que lo ponen. Y claro, a mí lo veo y me llevan los demonios, pues digo que yo, ¿dónde está la policía local? ¿Dónde están los inspectores? No sé cuánto, que lleguen y dicen, señor, o quita usted esto o le vamos a meter una sanción que no le va a resultar a usted rentable
la venta de nada porque está usted incumpliendo la normativa, ¿no? Vamos, yo por decirte una cosa, una de las cosas que a mí me sublevan, ¿no? Yo, que soy un enamorado de Cádiz, sobre todo de todas las partes donde yo veo que es lo añejo, ¿no? Yo he sido residente del casco antiguo 25 años, luego me mudé a Portatierra, con el pasaporte ya incluido, y a medida que yo voy andando por las calles, yo voy siempre mirando, y hay cosas que como te decía antes, que me chirrían, y llamo por teléfono al responsable oportuno y digo, oye, fulanito tiene autorización para esto, porque no solamente es las banderolas que cuelgan ya de la fachada o alguna publicidad que está fuera del entorno y demás, sino también la ocupación de la vía pública. Hay ocupación de vía pública que ya excede de lo permitido, que te ponen ahí un expositor, entonces ya incluso impide el paso a carritos de bebé, a personas con discapacidad con movilidad reducida. Entonces tenemos que estar permanentemente vigilantes a eso, porque claro, donde está la ley existe también la trampa, e intentan de buscar algún subterfugio para poder buscar algo que le pueda diferenciar de otro comercio a la hora de poder llamar la atención, ¿no? Pero es verdad, y me consta de que hay bastantes denuncias puestas por esto, ¿eh? No todas, evidentemente, es como si tú dices, ¿todas las denuncias de tráfico se ponen? Mire usted, no. Se ponen una serie de denuncias. Si se ponen pocas es porque somos una ciudad que es la ciudad fuera de la ley. Ahora, si se ponen muchas, hay que ver que el concejal de Hacienda ha dado la oportuna dirección para que se pongan más multas. Mire usted, ni una cosa ni la otra. La policía local actúa libremente, saben perfectamente lo que tienen que hacer, son profesionales, y se pondrán en mayor número o menor número en virtud de las denuncias que en ese momento, en ese año, se estén contemplando, ¿no? Y hay un asunto que a mí me parece sustancial en la ciudad, que es el recinto amurallado, es decir, todas las fuertes murallas, lienzos, que a mi juicio está muy abandonado. Hay zonas donde, bueno, es decir, que esta mañana que he salido a correr por la huerta y ve que hay vallas en el campo del sur porque hay una amenaza de que algo se vaya a derrumbar y tal. Yo tengo la sensación de que es imprescindible un acuerdo con la demarcación de costas para que tiene que haber una consignación permanente cada año en los presupuestos para la conservación de las murallas. No decir, oye, ha venido un temporal y se ha ido a no sé dónde, ha llegado a rota el puente canal, vamos a arreglarlo. Tuviera que ver, tiene que arreglarlo, claro, pero que es que cada año hay que arreglar porque es que eso es permanente, la acción del mar, la erosión y tal, ¿no? Digo que quizás sea el momento de un cambio de gobierno donde el ayuntamiento apriete a este nuevo gobierno para decir, vamos a hacer un tipo de convenio que, como había antiguamente, que había un organismo que era la Junta de Murallas, que tenía una consignación permanente para ir a la reparación permanente de las murallas, pues si no un día es que nos vamos todos por el sumidero, ¿no? Yo tengo dos gestiones realizadas ya para concertar dos citas. Una es con la nueva ministra de Hacienda, con Montero, María Jesús Montero. Buena amiga. Y otra es con la demarcación de costas. Y entiendo que tú no puedes aprovechar una misma línea política, un mismo partido político, pues tú has sido testigo igual que yo, que cuando vino alguien para actuar, que se van a actuar sobre los lienzos de las murallas del baluarte de San Roque o de la Puerta de Tierra o de donde sea, vienen aquí una comitiva previstas y provistos de chalecos reflectantes y cascos, no tiene nada que ver con el ayuntamiento, a nosotros no nos llamaron, ni siquiera para decir cómo se va a actuar, en qué fase se va a actuar, dónde se va a actuar y qué dinero se va a destinar. A nosotros no nos llamaron, pero sin embargo vino toda una corte de su mismo partido, evidentemente, para ver qué se iba a hacer y para ver, bueno, sobre todo para vislumbrar esa foto, ¿no? Nosotros todavía no tenemos constancia de lo que se hizo por parte de la demarcación de costas cuando gobernaba el PP. Yo tengo la esperanza, yo creo que puede ser plausible completamente, que tanto en Hacienda como en la demarcación de costas hagan un especial énfasis en darle un trato especial a la ciudad. ¿Por qué? Porque lo necesita y lo obliga. Decía la gente, pero ¿cuánto vas a destinar en presupuesto a la hora de restaurar murallas en la ciudad?
es que si empezamos a analizar cada monumento, cada muralla, cada fortificación, nos encontraremos que tiene una calificación de BIC o que tiene una calificación que escapa de las competencias municipales. Y entonces en eso estamos terminando una auditoría de todo lo que son los monumentos de la ciudad, a la hora de decir esto a quién compete, esto a quién no compete, cuánto tiene que dedicar el ministerio competente, la administración competente, porque la Junta de Andalucía también tiene mucho que aportar y bastante que decir. Bueno, y estamos ahí, estamos intentando ver cuáles son las prioridades a la hora de poder actuar, pero sobre todo que no nos utilicen a Cádiz como escaparate para ulteriores administraciones. Lo que queremos es que trabajar todos de la mano. Si aquí al final tenemos que unirnos a la hora de poder sacar a una ciudad adelante. ¿De qué sirve que cada uno haga la guerra por su cuenta? Cuanto más unidad, cuanto más cooperación haya entre las administraciones, una ciudad saldrá ganando. Bueno, pues muchas gracias. Y como se dice en el refrán, nos vemos en el próximo tour. Nos vemos algún sábado jugando al fútbol. Espero. Muchas gracias. Muy bien, a ti.